Hablamos hoy del hispanismo griego y tenemos el honor de contar con una prestigiosa representante de este, la doctora en Lingüística Aplicada Angélica Alexopoulou, que actualmente es profesora titular de Lingüística Aplicada a la enseñanza de español como lengua extranjera en la Universidad Nacional y Capodistríaca de Atenas y es docente también en la Universidad Abierta Helénica. La doctora Alexopoulou investiga en los campos de la lingüística aplicada a la enseñanza de español como lengua extranjera, el análisis de errores con énfasis en el lenguaje escrito del alumno, la evaluación lingüística, la lingüística textual y la pragmática. Ha participado en varios proyectos nacionales y financiados por la Unión Europea en las áreas de evaluación lingüística y desarrollo curricular y, entre otros muchos libros y artículos, es autora de Fundamentos de Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera y Análisis de Errores en la Interlengua de Aprendices Griegos de Español. Estimada doctora Alexopoulou, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Yo quería empezar con una pregunta tal vez sencilla. Me gustaría empezar preguntándote ¿cómo decidiste, qué te llevó a decidirte a dedicarte al español, al hispanismo? Bueno, gracias por esta invitación y por la posibilidad que me da el Instituto Cervantes por presentar lo que está sucediendo en el hispanismo griego en este momento. Bueno, yo me dediqué al español por vocación, podría decir, porque nací en Argentina de padres griegos. Y bueno, mi familia volvió a Grecia cuando yo tenía 11 años. Cuando quise hacer estudios universitarios, en ese momento no existía la carrera de hispánicas en la Universidad de Atenas y opté por la carrera de filología francesa. Pero a continuación, como siempre quise dedicarme al español, en mis estudios de posgrado fui a la Sorbona y empecé con estudios de lingüística, en concreto de semántica, comparando las tres lenguas, griego, español y francés. Y bueno, después seguí con el doctorado ya centrándome en la lingüística aplicada y a partir de ahí empezó esa trayectoria, diríamos. Por suerte hoy en día sí hay facultades en Grecia donde puedes hacer filología hispánica. Hay una facultad en la que puedes hacer filología hispánica, es el Departamento de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad de Atenas, en la Filosofía de Letras, en la Facultad de Filosofía, perdón. Es una carrera de 4 años dedicada exclusivamente al español. Los estudiantes que ingresan es obligatorio que tengan un nivel, por lo menos un B1 de español, que se certifica mediante un examen de ingreso y los estudios se hacen exclusivamente en español y nos dedicamos a las áreas, a todas las áreas, es decir, lengua, traducción, literatura, civilización. ¿Y cómo llegan a ese B1? Porque si no me equivoco, en Grecia no se estudia español en la enseñanza secundaria, tampoco en la primaria. ¿Cuál es la situación del español en la enseñanza reglada en Grecia? Ese es el gran problema en este momento del español en Grecia y la gran contradicción. Quiero decir que a pesar de la enorme demanda que existe para el español, y eso es algo que lo podemos ver a través de muchísimos datos, uno de esos datos es el número de candidatos en los certificados, tanto el DELE como el Certificado Estatal de Lenguas, del que bueno, podríamos hablar más adelante, y el hecho de que muchísima gente opta por el español como segunda o tercera lengua extranjera. Y a pesar de que no se dé en la enseñanza reglada, siempre hay estudiantes que llegan con ese B1, que es
el prerequisito, diríamos, para ingresar a la universidad, pero no solo en la universidad, en nuestro departamento, es algo que se ve en general en la sociedad griega. Es muy frecuente que encuentres en todos los ámbitos a personas que han hecho, puede que no hayan llegado hasta el C1, C2, pero que hayan hecho algunos semestres de español. A los griegos les encanta el español, es una lengua que eligen porque les gusta, porque les encanta, porque se sienten muy cercanos a la cultura, tanto española como latinoamericana, y eso muestra una enorme afinidad entre las dos culturas. Volviendo un poquito, si no se estudia en la enseñanza reglada, ¿dónde se estudia? ¿En las escuelas privadas de secundaria? Bueno, en el Instituto Cervantes obviamente se puede estudiar también. Sí, ¿hay escuelas privadas también? Sí. En las escuelas privadas sí que se estudia. En los últimos años casi todas las escuelas privadas han introducido en el programa de estudios el español como una de las lenguas optativas. Pero además, bueno, hay la gran mayoría de los alumnos, de los aprendientes de español, estudian esta lengua en institutos de idiomas, que institutos de idiomas están en toda Grecia. Se estudia mucho mediante clases particulares, pero también en algunas universidades el español puede ser una lengua optativa, o en centros de idiomas de las universidades, como por ejemplo en la Universidad de Atenas, el centro de idiomas que imparte más de 30 lenguas, entre ellas el español es la lengua con más demanda. Y de hecho el último año es en número de alumnos la primera lengua, con 900 alumnos. Y eso comentabas que se refleja también en este certificado estatal o examen estatal, ¿cómo lo llamáis? Certificado estatal de conocimiento de lenguas. Exacto, que allí comentabas que el español también tiene mucho éxito, es uno de los... Muchísimo, el español ahí también es primera lengua. ¿Entre cuántas lenguas? Entre 6 lenguas. Es un certificado que administra el Ministerio de Educación y Asuntos Religiosos de Grecia. Empezó en el año 2003 con 5 lenguas y en el año 2008 empezó por primera vez a certificarse el español. 6 lenguas son las siguientes: el inglés, el francés, el alemán, el español, el italiano y el turco. Se certifican los 6 niveles de competencia del marco común europeo en un formato graduado, es decir, son 3 exámenes, A, B y C. Y el español también es la primera lengua. Somos muy orgullosos de eso porque competir con lenguas tan grandes como el francés, el inglés y el alemán, y eso creo que demuestra definitivamente esa enorme demanda. Y este certificado tiene un punto novedoso que es la mediación interlingüística. Es uno de los pocos certificados que evalúan, entre otras competencias, también la mediación tanto oral como escrita, y eso porque se dirige a griegos. Teniendo entonces como primera lengua el griego, es posible para este certificado evaluar esta nueva, diríamos, destreza que ha establecido el Consejo de Europa en sus documentos. Y de hecho, al tener esta experiencia en la mediación interlingüística, el grupo griego de investigación ha contribuido
muchísimo en los nuevos descriptores de la mediación interlingüística del volumen complementario del marco común europeo. ¿Y este certificado por qué lo hacen los griegos? ¿Es algo que es un certificado que se hace al final de una etapa educativa o es algo totalmente libre? No, es libre. Es un diploma libre como el DELE. Los griegos optan o por el DELE o por el certificado estatal. Puede que algunos opten por el certificado estatal porque al ser un certificado sin ánimo de lucro es más barato que el DELE, pero no sé si es esa la única razón. Creo que son dos certificados que para la sociedad griega tienen el mismo peso y muchos optan por ese certificado. Estamos trabajando últimamente las 6 lenguas para que este certificado se pueda administrar de forma electrónica. Y otro proyecto es que se pueda introducir a la enseñanza reglada de modo que puedan en la escuela, en los colegios, obtener el certificado al final de una etapa educativa, pero todavía es un proceso. ¿Cuántos candidatos suele tener al año este certificado? En español suele tener, bueno, aproximadamente unos 3.000. Unos 3.000. ¿Y son muchas convocatorias al año? Son 2 convocatorias, en mayo y en noviembre. ¿Y es gratuito? ¿Has dicho que es gratuito? No, gratuito no es, pero es barato. Es barato. Es más barato porque lo administra el ministerio sin ánimo de lucro, entonces tienen que pagar menos lo que pagarían para otro diploma. 3.000 es más o menos la cifra que tienen también el número de candidatos DELE en Grecia. El DELE ha tenido incluso picos de 7.000 en el año 2008, es decir, que es una cultura certificativa, ¿verdad? Es una cultura certificativa y una cultura de aprendizaje de lenguas. Creo que es una combinación de las dos cosas. Los griegos aprenden creo que 2 lenguas extranjeras, hoy en día casi todo el mundo habla 2 lenguas extranjeras. Sobre todo francés y alemán, que son las optativas inglés, de la secundaria. Todo el mundo habla inglés porque además es la lengua obligatoria de la enseñanza reglada, la primera lengua obligatoria, y tienen la posibilidad de elegir como segunda lengua entre francés y alemán. Y nuestra gran demanda desde hace años es que se incorpore, o mejor dicho, que se reincorpore, porque el español se había incorporado antes de la crisis mediante un programa piloto que tuvo un éxito muy grande, se había incorporado en la enseñanza reglada. Al finalizar el programa piloto, un par de años siguió en el currículo, pero desgraciadamente con la crisis hubo muchos recortes, tuvimos la mala suerte, diría, de no tener profesores de plantilla entre tanto, de modo que el español desapareció Ha sido un problema económico, ¿verdad? Porque comentabas que hay suficientes licenciados, suficientes profesores de español para que pudiera entrar como optativa en la secundaria. Mi departamento, por darles una cifra, desde el año 1999 que funciona, al principio funcionó como departamento de lengua y literaturas italianas y españolas. A continuación, en el año 2009 se independizó y a partir de ese momento somos un departamento de hispánicas exclusivamente. A lo largo de todos estos años se han licenciado más de 1.000 licenciados, con lo cual, junto con los que se han licenciado en la Universidad Abierta, donde también hay un programa
de Lengua y Civilización Española, hay profesores de sobra y es importante señalar que estos licenciados tienen el certificado de formación didáctica y pedagógica, con lo cual están preparados para dar clases. Entonces ese no es el problema de ninguna manera, el problema es que no hay plantilla, no hay profesores nombrados por el ministerio, menos el pequeño número de profesores que dan clase en institutos privados. En los colegios privados. Y universidades bueno, también, universidades, claro. sí, por supuesto, Sí, somos. En mi departamento el personal docente es 11 personas en este momento. Nos gustaría ser más porque son muchas las asignaturas que impartimos. Pero tenemos estudiantes todos los años con todas las plazas que nos da el ministerio, cubrimos todas las plazas y el interés... Claro, hasta que no tengan más salidas esos estudiantes... Es un problema, es un problema. Las salidas que tienen es el sector privado, en los centros de idioma, en las clases particulares y bueno, también tienen otras salidas como el turismo o el sector editorial, bueno, y todo lo que podría ser un licenciado de una filología extranjera. Pero el gran problema de la implantación del español en la enseñanza reglada es económico, económico y la posición ya muy asentada del francés y del alemán, entiendo. No sé, sí, la posición del francés y del alemán yo no lo veo como una competencia, porque creo que vivimos en una sociedad y en un entorno multilingüe. No hay que olvidar que la propia Unión Europea tiene como una de sus directivas es que todos los ciudadanos europeos tienen que aprender por lo menos 2 lenguas desde una edad muy temprana. Esas 2 lenguas no tienen por qué ser, yo diría, entre comillas, las lenguas fuertes, el inglés, el francés y el alemán. Además, el español es una lengua hablada por 600 millones de habitantes y bueno, merece su lugar en la enseñanza griega como lo tiene en otros sistemas. Comentabas antes que al griego le gusta mucho aprender español por la afinidad cultural. Una de tus áreas de investigación es el análisis de errores en la interlengua de aprendices de español griegos. ¿Cuáles son los errores que hacen los griegos? Porque cuando os escuchamos, esa similitud fonética hace que aunque hablen poquito español parezca que lo hablan muy bien. ¿Qué errores tienen entonces los griegos? Bueno, en mi investigación yo he encontrado que los errores que más cometen tienen que ver con las preposiciones y los tiempos verbales. La preposición es un gran problema, creo que en todas las lenguas, en los hablantes de cualquier lengua materna, quiero decir, se ha demostrado que la preposición es un punto muy delicado, muy difícil de abordar, muy difícil de explicar. Por su aspecto multifacético. Otro problema que tienen es el modo verbal, el subjuntivo. El subjuntivo les cuesta mucho trabajo porque la lengua griega es una lengua que no tiene infinitivo y eso hace que tanto para los españoles como para los griegos, porque lo hemos visto también en investigaciones que hemos hecho con hispanohablantes que aprenden griego y tienen el mismo problema que tiene que ver más con el aspecto verbal más que con
con el tiempo o el modo. Pero sí, los griegos creo que en ese es un aspecto que tienen que cuidar, pero que si se les explica bien y si lo practican, llegan a... Pero parece que es un estudiante que llega a un nivel muy alto de dominio de la lengua. El griego, sí, creo que como pasa en todo el mundo, empiezan con los niveles, con A1, A2, muchos llegan hasta un B2 y muchos menos siguen con el nivel C. Ahí tiene que haber un interés más especial para seguir con el nivel C. Por ejemplo, si quieren hacer estudios en España o si quieren dedicarse a un aspecto concreto, como puede ser la traducción, otra cosa, o porque les gusta mucho y quieren seguir. Muchos dicen, quiero aprender bien español para leer textos literarios en el original y no tener que leer la traducción. Sí. Siguiendo con tu investigación, aparte del análisis de errores, investigas mucho sobre lingüística aplicada al español como lengua extranjera. Yo quería preguntarte si crees que todo lo que se hace en la investigación, todo lo que las conclusiones de los investigadores llegan realmente al aula, llegan a la creación de materiales, llegan a los procesos de evaluación. ¿Hay realmente en Grecia una fluidez entre investigación y el aula y los manuales? Yo creo que sí. Y creo que sí porque, por un lado, el hecho de que nuestros licenciados ya tienen esa formación didáctica y pedagógica, que es una formación bastante sólida, que les permite dar clase, les permite directamente dar clase, y ese conocimiento lo trasladan al aula. Por otro lado, en nuestro máster tenemos un máster que es un máster de estudios ibéricos y latinoamericanos con dos especialidades, una para la literatura y la civilización hispana y una segunda para la lingüística y la traducción. Los alumnos que están interesados en la lingüística muchas veces eligen para su trabajo fin de máster precisamente trabajar en aspectos que tienen que ver con esa... cómo se traslada en el aula aspectos específicos de cómo se traslada el conocimiento teórico, porque por supuesto trasladar ese conocimiento a la práctica no es siempre obvio, y la investigación ayuda mucho a entender mejor esos aspectos y a poder ponerlos en práctica. También tenemos doctorados, muchos alumnos de doctorado optan por temas que tienen que ver con investigaciones en lingüística aplicada y con una faceta práctica que por supuesto contribuye, diría, a mejorar, a optimizar la práctica docente. Hay otra faceta fascinante tuya profesional, que es la de traductora. Si no me equivoco, has traducido ya más de 30 obras literarias del griego al español. ¿Cuál ha sido... Del español al griego. Del español al griego, perdóname. ¿Cuál dirías que es el reto como traductora mayor que has tenido? Bueno, creo que el mayor reto de un traductor es permanecer fiel, no a la letra, sino a las ideas y a la función estética del texto original. Recrear un texto en el que se refleje
la esencia del texto literario, del texto original, y no traducir la palabra de una forma literal. Creo que ese es el mayor reto. ¿Y podrías decirme cuál es la obra que más has disfrutado traduciendo? Son muchas. Aquí veo a Cortázar, fue una de mis primeras traducciones, los premios de Cortázar. He disfrutado mucho con Mario Vargas Llosa, con Juan Carlos Onetti, las dos obras de Juan Carlos Onetti, que a lo mejor fueron las más difíciles con las que he trabajado, me costaron muchísimo trabajo, pero también al mismo tiempo me dieron un gran placer cuando las vi. Porque hemos oído que los griegos leen mucha literatura extranjera, mucha literatura traducida. Comentabais también que Lorca es uno de los grandes traducidos. He contado desde el año 1980 hasta hoy 12 traducciones de Bodas de Sangre y otras tantas de otras obras de Federico García Lorca, pero bueno, a título indicativo creo que es representativa la cifra, ¿no? Lorca y el boom, ¿no? Los autores del boom. El boom fue espectacular en la década de los 80. En un primer momento, en esa época no había griegos que pudieran traducir directamente del español, o mejor dicho, había muy pocos griegos, no es que no había, claro que había, pero había muy pocos, por eso muchos traducían del francés o del inglés. Sobre todo creo del francés. A partir de la década de los 90 ya empezó una producción que se centraba en traductores que sí traducían del original. Pero hay autores, se ha traducido prácticamente todo. Hay, por ejemplo, las obras completas de Jorge Luis Borges, por ejemplo. Se está traduciendo casi la totalidad de Cortázar o de Gabriel García Márquez. Muchos españoles también, por supuesto, tanto de la primera novela después de la transición como la novela más contemporánea, más actual. Sí, hay una producción que yo diría por el tamaño del país, es increíble la producción editorial. Tenemos como casi 900 editoriales en Grecia y se traducen muchísimas obras. Grandes lectores. Sí. No sé si somos grandes lectores, pero seguro hay un público lector que sigue de cerca todo lo que se traduce y en general se produce en la literatura. Finalmente, Angélica, me gustaría preguntarte en qué estás trabajando, cuáles son sus próximos proyectos, en qué está trabajando tu universidad. Bueno, mi universidad está trabajando en muchos proyectos en este momento a través, como ya dije, de los trabajos fin de máster y de los doctorados, tanto en civilización, cultura, literatura, tanto españolas como latinoamericanas, incluso en cuestiones que tienen que ver con la historia y la economía de esos países. Y trabajamos también desde un enfoque comparativo y contrastivo en la gran mayoría de los casos, lo cual me parece muy enriquecedor en las dos ramas en las que trabajamos, como dije antes, tanto en
literatura y cultura como en lengua, lingüística y traducción. Y se están realizando trabajos muy interesantes que ayudan a mantener vivo ese interés por el hispanismo y a formar nuevos hispanistas que van a seguir esa labor. Trabajamos también en otros proyectos, por ejemplo, el proyecto del certificado estatal o un proyecto sobre política lingüística que tenemos en este momento con otros colegas de otras filologías, tratando de establecer algunos criterios de política lingüística para el país. Proyectos sobre la educación, el currículo en la enseñanza media y en la escuela primaria. Muchas cosas. Angélica, pues muchísimas gracias por todo ese trabajo que estáis haciendo tú y tus compañeros en Grecia, por la difusión del español, y muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, muchas gracias.